Hola, tengo un problema, no sé cómo invitar en vivo al profesor Iván. Bueno, perdón, a Iván. ¿Alguien sabe cómo hago para mandarle la invitación para que nos podamos unir los dos en la conversación? Porque yo no lo sé hacer. Aquí está, prof. Ah, Iván, tienes que mandarme una invitación para unirte a la conversación. Creo que es así. No sé qué hacer, no sé cómo invitar a Iván, ya va. Ya. Hola. Hola, hola. Ya está ahí. ¿Sí me escuchas? Perfectamente. Ay, qué bueno, un placer. Alto y claro. Claro y fuerte. Sí. Vamos a dar tiempo que se terminen de unir las personas porque creo que falta un minuto, ¿no? Sí, y además siempre la gente está ahí lavándose las manos. De más, lavándose las de más. Sí, haciéndose ahí, te está haciendo ronchas de tanto lavar las manos la gente. Todo Ay, el pH de la piel, todo, sí, nada. lo hemos perdido, ya ni bacterias naturales tenemos. Nada, ni epidermis, no hay nada. Ay, ay, vamos a ver. Es que yo no veo la hora mucho, pero sí, a ver. Sí, son y dos. Sí, bueno, un par de minutos de cortesía siempre está bien. Sí, sí. Eso ¿Y es. Turca no está ahí? Hoy no está No, Turca. salió a dar un paseo. Ahora salió a dar un paseo. De hecho, es que estaba por aquí ladrando como una loca y me dice mi pareja, ¿voy a dar un paseo? Y yo, sí, yo dátela, porque está como una loca. Sí, Ay, eso es. ya casi. Sí, por ahí dicen que ya no tienen huellas de tanto lavarse las manos. Normal. Tanto jabón, tanto jabón. Muchísimo, muchísimo. Pero bueno, es la única forma. No sé cómo están en Ibiza tienen muchos casos en Ibiza, no sé. No, hoy me pareció leer en las noticias que estaba la cosa bien. O sea, dentro de la situación, pero que o había habido muy pocos casos o que no estaba. No obstante, creo que no ha sido tan grave como ha sido en Madrid o en Barcelona o cerca de La Rioja y eso. Creo que no ha sido tan así. Con Sí, lo sí. cual, por lo menos, sí. Bueno, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya son las Muy 5? bien. Sí. ¿Sí? Ya. ¡Listo! Ahí ya se irán conectando en el camino o lo verán después, que creo que trataré de grabarlo. Ya va, ya va. Ah, Déjame vale, hacer muy una bien. cosa. Ya va, ya va. No, ya. ¿Listo? Ah, sí, sí, te veo bien. Ahora, ahora sí. Hola, Iván. Hola, buenas tardes. Hombre, tú por aquí. Ay, como a mí hay cosas que se me olvidan, sobre todo con los nervios, para que no se me olvidara, hay algo que escribí que quería decir antes de comenzar la tertulia. Mm. Así que ahí voy. Ok, quería comenzar la tertulia agradeciéndote de mi parte, de parte de mis seguidores, de los colegas panaderos y de todos los venezolanos que nos verán ahora o nos verán más tarde. El hecho de que cruzaras el Atlántico, como bien dijiste, Ya me y, gustaría. y dirigieras la mirada a Venezuela, que en este momento pues le cae súper bien, ¿no? Mm. Creo fielmente que así como los panaderos y los profesores de Europa son una maravilla, en mi país necesitaría muchas manos para poder decir todos los que tenemos por allá.
Creo también que necesitamos más de estas experiencias como estas que estamos haciendo nosotros, porque alientan, ilusionan y hacen entender que en la panadería no hay una verdad absoluta y que así como hay miles de panaderos, hay mil formas de hacer las cosas y que si le funcionan a él o a ella, pues estará bien. Ya está, ya hemos acabado. Venga, hasta luego, ¿eh? Ya hemos acabado. Venga. Es un resumen perfecto. Ya no tenemos que hablar. Ay. Bueno, pues sí, me agrada muchísimo que podamos hacer esto. Estoy segura que hay muchísimas personas que están muy felices de verte en la pantalla y que vayamos a hablar mucho o de mucho de lo que se va a decir. Tiene que ver con preguntas que han hecho en el Instagram, preguntas no solo de panaderos, sino de amas de casa, que hay muchísimas amas de casa que hacen pan en Venezuela. Y bueno, vamos a comenzar. Venga. A ver, tengo muchas preguntas que tienen que ver con ingredientes en el pan, ingredientes básicos, ingredientes enriquecedores en general. Y uno de los que más me preguntan o hacen es sobre la sal. Porque a veces la ponemos al principio, la ponemos al final, que es sal gruesa, sal refinada. Y bueno, ¿quién más o quién mejor que tú para echarnos el chisme de la sal? Además, es muy buena la pregunta, porque yo no sé si lo sabes, o mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero hay muchos sitios donde el pan no lleva sal en absoluto. Ni mucha ni poca, nada. Y no por salud, sino porque lleva una tradición de siglos que no es así. Y las Baleares, donde yo vivo, es así. En la Toscana, en parte de Alicante, en la costa de España. Hay varios sitios donde el pan no tiene sal. Con lo cual, yo a veces leo en libros ingredientes esenciales, indispensables del pan. Y pone harina, agua, levadura y sal. Sí, puedes hacer pan sin... Yo he leído a veces que no se puede hacer pan sin sal y que el pan sin sal es malísimo, lo cual es falso. Tú tomas un buen pan de ibicenco sin sal y al principio te sorprende, pero luego es muy rico porque de hecho la falta de sal deja espacio para que entren otros sabores. Dicho esto, ¿qué es sal? Da igual, yo de verdad... Hay gente que jura por la sal gris de la Camarga, la sal rosa del Himalaya. Yo en mi experiencia, yo he usado muchas sales, de verdad, pero yo nunca he visto, ni para bien ni para mal, nada que me diga, no sé, intenta encontrar la mejor sal que puedas encontrar. Eso está claro. Si tiene menos cosas, mejor, porque tampoco te hacen falta que tengan. Si tienes sal sin antiaglomerante, el antiaglomerante no va a hacer que no te salga el pan. No pasa nada por usar sal con antiaglomerante. Yo lo he hecho y no pasa nada. Pero, sin más. Y entonces... Si tu sal es muy gorda, a veces hay sal muy natural, muy de roca o sal muy gruesa, y si amasas a máquina no habrá tanto problema. Si amasas a mano, ahí habrá un problema. Porque una sal muy gruesa, si amasas muy poco, yo recomiendo mucho no amasar. Les recomiendo mucho el sistema de pliegues, reposos, y eso es muy liberador. Pero ahí una sal muy gruesa puede que no se incorpore y puede que te encuentres un cristal. Entonces, si tu sal es súper gruesa y no vas a amasar o vas a amasar muy poco, ahí yo la molería o la disolvería en agua. Todo lo demás, la que quieras. Y luego, el tema de cuándo incorporar el agua. Hay buenas razones para hacer... La sal. Hay buenas razones para hacerlo en un momento u otro. Entonces, no hay una ley escrita en piedra. Y en muchos casos, a mí hay una expresión en inglés que me encanta, que es cuando hacen una discusión, pero ya de unos matices sutiles, y en inglés dicen que es para dividir cabellos. En inglés se dice hair splitting. Entonces, a veces estamos hablando de unas sutilezas. Entonces, razones para no echar la sal al principio. Por ejemplo, la sal en nuestras arterias hace lo mismo que le hace al gluten. Lo tensa, le da rigidez. Por eso un pan con sal es un poco más alto y un pan con sal tiene estructura. Un pan sin sal es un poco más chato. Entonces, si tú retrasas la sal y no la pones al principio, el gluten se forma de manera más sencilla, ya que no compite la sal por el agua y la sal no lo tensiona, no le da estructura. Con lo cual tienes que amasar menos en realidad. Está bien. Eso es una razón por la que hay gente que retrasa la sal. Curiosamente, la sal es un antioxidante. Sí. Resulta que hay gente que dice, no, ponla al principio. ¿Por qué?
sobre todo a máquina. Si das una buena amasada a máquina, hay mucha oxigenación y puede que tu masa pierda los pigmentos carotenoides que hacen que la harina sea cremosa y el pan no sea blanco blanco, el pan es un poco cremosito, de color un poco amarillento. Y eso, si amasas muy fuerte, mucho tiempo, se podría perder. Hay gente que dice, yo prefiero echarla al principio, ya que eso hace de fijador de esos sabores y aromas. Y puedo amasar un poquito más suave y se acabará amasando. Entonces, como ves, no hay una ley escrita en piedra. En algunas recetas te podrá venir mejor, te podrá venir peor. Yo es una cosa que tampoco me quita el sueño, ¿eh? Hay una técnica que se llama autólisis, que es muy interesante. En casa es muy interesante porque te ahorra amasado. Y en industria es muy interesante porque te da un pan más, no artesano, más rústico, de mayor características de color, de sabor, de aroma. Y la autólisis es, juntas harina y agua, lo mezclas, lo dejas. Cuando Raymond Calvel, que es uno de los padres de la panadería francesa, él definió autólisis, él hablaba de 20-40 minutos. Hoy en día puedes hacer autólisis de horas, dependiendo de la harina. Ahí no echas la sal. Eso hace que la harina y el agua se mezclen y tiempo después empieza suave, empieza con media hora, 40, 60 minutos. Cuanto más fuerza tenga tu harina, puedes dar más autólisis. Eso hace que cuando luego eches la sal, la masa está medio amasada y es una gozada. En casa es una técnica muy chula. A mí, por ejemplo, me gusta la autólisis cuando hago masas de mucha hidratación que a máquina requerirían un amasado muy prolongado. Una buena autólisis hace que la masa tenga más estructura. Un pan gallego, una chapata o cosas así, a mí me gustan mucho la autólisis en casa y ahí no echaría la sal al principio. Sí, aquí se ve muchísimo en lo que son los panes gallegos, el autólisis se ve, bueno, de hecho en casi todos los panes, ¿no? Sí, muy bien. Sí, y sí he visto que dependiendo de la maquinaria, lo de la sal, cuando son de espiral y van muy rápido, sí la sal suelen colocarla al principio, pero ya como una amasadora de brazos, que es un poquito más lenta, a esa la alargan para colocarla. Eso sí. También depende del panadero. Por ejemplo, la escuela francesa, que tradicionalmente ha sido muy de amasadora de brazos, la Artofex, que le llamaban ellos, es de las pioneras en el tema de retrasar la sal. Con lo cual tampoco, yo creo que tiene más que ver con el panadero. Y luego el tema de amasadoras, lo que decías al principio, me ha gustado mucho, que no hay una verdad. Yo he conocido grandes panaderos que juran por la amasadora de brazos y hacen un pan increíble. Y he conocido grandes panaderos que juran por la amasadora de espiral y hacen un pan increíble. Sí, es que esto depende de lo que les sirve. Yo no soy muy dogmático, entonces yo sé que hay un panadero muy bueno que usa brazos y le sale el pan buenísimo, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer un pan buenísimo en espiral y viceversa. A ver, rescaté, por cierto, rescaté de una, creo que tienes un foro que se llama Foro del Pan. Bueno, no, yo lo creé hace 10 años, pero no es mío, sino que... Sí, bueno, escribe muchísima gente. Yo pago la factura, pero no es mío. Rescaté de allí unas cuantas cosas. Hablas de que la sal tiene un impacto importante sobre la masa. Hablas de las impurezas en el caso de los minerales en la sal, ¿no? La impureza, los minerales. Y de todas las características que tiene ella y cómo reacciona ella cuando la colocas contra las enzimas y la fermentación. O sea, porque la gente tiene ese mito de que la sal mata la levadura. Y yo siempre en clase le digo que la sal para mí es como el papá de la levadura, que dependiendo cómo la coloques, pues ella va a enlentecer o a dejar que el paso vaya como debe ser en el pan. Pero no es que la mata, sino que simplemente la controla. Sí, de hecho voy a subir, lo comenté el otro día, creo que lo voy a subir, mira, ya que lo has comentado, mañana o pasado lo subiré a mi Instagram para que lo vea, un experimento que hice un día. Cogí toda la sal de una receta, toda la levadura, la junté, la tuve 3 horas, no que se tocó, 3 horas sal y levadura, hice pan y salió el pan perfecto. Sí. Eso es una mentira y está escrito y no es verdad. Y todos los que nos escuchan lo pueden hacer. Sí. Otra cosa es que sí que suceden cosas. Tú juntas la sal y la levadura y no es lo mismo que no juntar la sal y la levadura. Piensa básicamente que el proceso de pan tiene tan pocos ingredientes, harina, agua, sal, en un pan de masa madre, que las interacciones entre ellos, que es de lo que estamos hablando, el cuándo, los puntos, las variables son infinitas, porque hay 3 ingredientes. Entonces, por ejemplo,
El retrasar la sal hemos visto que es una buena idea. ¿Para qué? Para que el gluten y la masa se cohesione y para que la masa gane en una característica, que a veces, y esto es muy importante, se malinterpreta. Yo veo que muchas veces la gente dice elasticidad cuando no quiere decir elasticidad. Elasticidad no es que algo se estire, no. Eso es extensibilidad. Y eso es lo que ganamos con autólisis, que la masa se estire. Elasticidad es que la masa vuelva. Vuelvo a Hay que hacer confundir. Elasticidad es que vuelva, extensibilidad es que se estire. Por ejemplo, si yo tengo una harina un poco floja, hablando de una cosa que he visto que la gente de Venezuela siempre pregunta, tiene miedo de que sus harinas no son muy buenas y tal. Yo no lo sé porque nunca he estado en Venezuela. Sí que sé que utilizando en España harinas flojas, que en principio no serían para panaderías, haces pan sin ningún tipo de problema, de verdad. La gente tiene muchos mitos. Yo creo que entre otras cosas porque muchos de los libros traducidos son de Estados Unidos, donde tienen harinas muy fuertes, y muchos panaderos estadounidenses están acostumbrados a hacer pan con harinas muy fuertes y piensan que no se puede hacer pan con otras harinas. Cuando tú vienes a España y hablas con panaderos de 90 años, con lo que ellos trabajaban hace 60, 70 años, hoy sería una harina floja y hace pan perfecto. Pero, atención, algunas de esas harinas son un poco extensibles en sí mismas y ahí sí que tienes que tener cuidado. Con los reposos muy prolongados, a ver cómo o cómo no los das. Con las hidrataciones muy elevadas, a ver cómo o cómo no las das. Pero tratándolas, y de hecho piensa, la gente siempre tiene el mito del pan de antes. ¿Cómo se hacía el pan hace 100 años? En una artesa de madera, con las manos, con lo cual no era la potencia amasadora en una amasadora de espiral de ahora. Con lo cual, en realidad, para el panadero casero, una harina floja reproduce lo que sería un obrador hace 100, 120 años, que es amasado a mano, lo que es muy suave y perfecto, con lo cual yo no me preocuparía tanto. Entonces, por ejemplo, cosas chulas de la sal que la gente no suele pensar en ellas. La sal ralentiza la actividad de la levadura. Una masa sin sal va más rápida que una masa con sal. Curioso, Venezuela seguro tiene un clima bastante cálido y húmedo en muchas partes del país y en muchas partes del año. La sal es un gran aliado, atención, algo que le da miedo a la gente, para la masa madre. Puedes echar sal a tu masa madre y de esa manera conseguirás una masa madre que no corra tanto, que no se acidifique tanto y que no te haga el pan tan agrio, que es una de las grandes quejas de la gente que hace pan con masa madre. Bueno, pero también podrían trabajar, aparte de la sal, con el agua, con la temperatura del agua. Sí, partiendo de que trabajas la temperatura del agua más fría y que tienes una masa más fría. Pero incluso en ese caso, por ejemplo, tanto la escuela francesa como la alemana tienen sistemas de masa madre en la que incorporan sal para frenar la masa madre, con lo cual la masa madre va más lento, lo cual los alemanes o los franceses no lo pensaron para Maracaibo, pero seguramente en un momento cálido de Venezuela puedes echar sal a tu masa madre para ralentizarla, lo cual es muy interesante. Digo, para el tema de usos de la sal. Sí, sí. A ver, bueno, si hablamos ya de que aporta estructura el gluten. Sí. La sal, yo resumiendo así muy sencillo para que la gente lo vea, la sal da como 3 cosas importantes aparte de que potencia el sabor. La sal da estructura, porque da rigidez al gluten, da volumen. La sal da corteza. Un pan sin sal muchas veces suele ser más pálido. Un pan con sal suele ser más dorado y brillante. Y la sal da estructura, corteza y conservación también, porque la sal es higroscópica, la sal absorbe agua. Con lo cual un pan con sal, en principio, tendría que conservarse más que un pan sin sal. Bueno, porque ella es un conservante natural, de hecho. Eso es. Así que la sal más o menos... En el foro del pan me dio mucha risa porque conseguí que dijiste algo así que uno se da cuenta de que la sal no está cuando ve el pan, cuando no la puso, pero normalmente no nos damos cuenta de la sal y a mí eso me pasó. El día que yo, las semanas que estuve preparando el pan para graduarme, uno de esos panes fue sin sal, entonces creció demasiado, se puso feísimo, claro, estaba sobrefermentado, salió pálido y eso que era de chocolate y no sabía si sabía como algodón, no era fácil el pan. Sí. Pero es que incluso cuando tú tienes la masa, que no antes de hornearla estás amasando la masa, el día que te olvidas la sal notas algo raro. Y es que es la misma harina, la misma receta, todo igual, y se te pega más las manos. Y tú dices, me he equivocado al pesar el agua, ¿qué demonios he hecho? Pruebas tu masa y dices, la sal, me he olvidado la sal. Y la sal, en cuanto la pones, hace un efecto de cohesión. Es muy, muy llamativo, hace ¡pop! Claro, pues se lleva esa agua que sobra y que no quieres allí.
A ver, Iván, otra cosa que suelen preguntar mucho y que en Venezuela pasa por el hecho de que nosotros no siempre contamos con los mismos ingredientes, lamentándolo mucho. Siempre preguntan, bueno, el cambio a la mantequilla por aceite de girasol o quizás aceite de oliva o manteca vegetal, que también suele usarse en Venezuela. ¿Qué deben tomar ellos en cuenta cuando hablamos de grasas, Sí. de cambio de grasas? Yo lo que veo, por cosas que hemos hablado, por cosas que he leído y tal, yo a veces, o también lo he visto en España a veces, la gente está como muy mediatizada porque hay una manera de hacerlo bien. Por lo que he leído de grandes escuelas de panadería, la escuela francesa, la escuela estadounidense, que es la que más libros publica, si te fijas, la mayoría de los libros son muchos de Estados Unidos, bebe mucho de la francesa, la panadería alemana, correcto. Pero no son las únicas formas de hacer. A mí me hace gracia cuando la gente me pregunta, ¿puedo hacer un croissant sin mantequilla? Y yo, la mayoría de los que se venden en España no tienen mantequilla. ¿Cómo? Sí, casi todos, casi ninguno está hecho con mantequilla. Entonces, eso en broma. Ya en serio, ya en serio. Yo vengo de España, que es el primer país mundial productor de aceite de oliva. Entonces, yo vengo del norte, de Bilbao, en el Cantábrico, en el Atlántico, en la costa, al lado de Francia. En el norte, en Galicia, Asturias, la zona fría, húmeda, hay pastos verdes, hay vacas, hay tradición de mantequilla. No sé si ahí le llaman manteca como en Argentina o mantequilla, ¿se entiende? No, ellos le dicen aquí manteca, es a la mantequilla clarificada. Sí, no, lo que es mantequilla, el taco amarillento, mantequilla. Sí, mantequilla. Pero tú te vas 200 kilómetros al sur, y no te digo nada, en Andalucía, que es el primer productor mundial de aceite, y que te encuentras. La mayoría de las masas tradicionales en España no son de mantequilla, son de aceite o de manteca de cerdo. De cerdo, sí. Eso es, con lo cual, la historia y siglos de historia, tienes 1.000 millones de referentes para encontrar. Hay bollería de aceite que es exquisita, que curiosamente lo tienen los franceses. En la Provenza hay bollería de aceite de oliva, como la hay en Italia y como la hay en España. Con lo cual, si no quieres o no puedes o no tienes mantequilla, puedes hacer una bollería de aceite estupenda sin ningún problema. La manteca de cerdo es muy denostada. Hoy en día, por muchos motivos, pues la gente no quiere comer cerdo por salud, por cuestiones éticas o por lo que sea. Yo lo respeto, lo entiendo. Dicho lo cual, hay una bollería de manteca de cerdo que es increíble. Yo soy de letras puras, yo no soy químico ni científico, pero no sé dónde leí una cuestión ya a nivel molecular que diferencia la textura de las distintas grasas. Y la manteca de cerdo tiene la suya. Eso hace que el paso en labios y en la boca de la manteca de cerdo es una experiencia única. Hay varias piezas en España que así lo atestiguan. Una, y es un icono de la bollería española, en concreto de las Baleares, es la ensaimada. En castellano antiguo y en catalán, saín o saim significa manteca de cerdo. Ensaimada literalmente significa enmantecada. La ensaimada es una masa que se estira muy fina, como hacen en Turquía, parecido a la masa filo y cosas así, y se enrolla con manteca de cerdo. Y eso es la mayor delicia. Hay las tortas de manteca, las tortas de chicharrones, que es lo que queda cuando fundes las mantecas. Entonces es estupendo. Dicho lo cual, ya para acabar, no me enrollo. En una visión más contemporánea, dices, vale, yo quiero hacer adaptaciones. Es interesante pensar una cosa, que la mantequilla es una emulsión. Entonces, si quieres imitar mantequilla, si pones aceite, no te quedará igual. Quedará bien, pero no igual. Chafarás la miga y quedará grasienta, no como un bollo. Entonces, ¿qué necesitas? Emulsionar. Por ejemplo, gente que está haciendo cosas muy interesantes. Jordi Morera, que muchos lo conocerán, él está haciendo reproducciones veganas con emulsiones de grasa y otra cosa, pues una leche vegetal o lo que sea, como una mahonesa. O otro referente, hay un italiano que tiene algún libro muy interesante de panettone que se llama Giambattista Montanari. Él tiene una técnica buenísima, que yo la he utilizado para brioches con un resultado espectacular, brioche vegano. Coges manteca de cacao, de la que no estáis escasos en América, y aceite, y simplemente fundes la manteca de cacao hasta que se licúa. Cuando alcanza, creo que habría que mirarlo, los 40 grados, echas aceite, lo revuelves y resulta que la manteca de cacao consigue aglutinarlo y sale un ladrillo duro, y cuando abriochas con eso, el resultado es espectacular. Entonces, si no quieres, no puedes o no tienes mantequilla, simplemente búscate este tipo de cuestiones emulsionadas.
no solamente aceite como tal. Dicho lo cual, hay grandes bollos de aceite, ¿eh? En España, en Andalucía, en Castilla, en Extremadura, en Valencia, hay mucha bollería de aceite, tanto de oliva como de girasol. Y de verdad que es exquisita, ¿eh? El pan quemado de Valencia, que se está haciendo ahora, las monas, las tortas de Pascua de Extremadura y de Castilla-La Mancha. De verdad que hay una gran... Y que la gente no tenga miedo, ¿eh? Lo más importante es que, y esto lo descubres cuando haces bollería sin mantequilla, la mantequilla no solo da esa textura que nos encanta, da sabor y aroma. Y ahí hay un gran problema cuando usas aceite, porque muchas veces falta eso. Entonces, yo cuando hago bollería de aceite, en lo que me concentro es en hacer buenas infusiones de aromáticos para que me suban el nivel de sabor. Canela, cardamomo, azafrán, limón, naranja. Corteza, y seguro que en Venezuela, en América, tenéis que tener unos frutos que yo ni conozco, unos aromáticos. Es que la gente vaya por ahí. Y de hecho, yo sí que quería hacer un llamamiento, ahora cuando me preguntabas esto del tema del aceite y tal, digo, de la mantequilla, que es muy francés, ¿no? Cada uno tiene que darse cuenta de su entorno y tiene que honrar a su entorno y sus ingredientes. Entonces, estoy convencido de que en Venezuela tiene que haber unos aromáticos tropicales, tiene que haber unas cosas que harían palidecer a la bollería europea. Tenemos algo que aquí no lo conocen. Yo a mi profesor que me dio aquí pastelería le regalé, que se llama sarrapia, una semilla. Es muy parecido a la vainilla, ese olor a vainillado es muy, muy sabroso, se utiliza para bombones, lo utilizan, bueno, me han dicho que hasta en perfumes lo utilizan, de verdad que es un aromatizante espectacular que tenemos por allá. Yo estoy convencido, tiene que haber cosas. Entonces, en cuanto a ingredientes, tienes una harina un poco más floja, no pasa nada, que la gente se anime. Resulta que las harinas muy fuertes tienen mucho gluten y eso a veces da migas gomosas y correosas que, por ejemplo, en Estados Unidos gustan, pero en España no gustan mucho. Harinas más flojas, con más cantidad de almidón, dan unas migas más aterciopeladas y algodonosas e incluso se pueden hacer muy buenas piezas de bollería con esa. Así que de verdad, que la gente se abstraiga un poco y diga, ¿qué tengo sobre mi mesa, en mi país, en mi ciudad, en mi cocina? Sí, lo que pasa es que la mayoría de los que me hacen esas preguntas es porque están haciendo panadería venezolana. Sí. No sé qué decirte, quizás un pan dulce, tomando por ahí, no decirle el nombre específico, no sé, golfeados o algo, y lo quieren hacer con ingredientes propios de los que fueron creados, pues, entre esos la mantequilla. Y bueno, no lo logran, se lo tienen que cambiar, y bueno, sí, cambian algo las texturas, sin duda alguna, pero eso, pues lo que están es tratando de recuperar esa panadería que perdimos con el tiempo, hemos perdido nuestra panadería. Por X o por Y, y lo que están tratando de sacar es nuestros panes de memoria tradicionales, pues tratan de trabajar con lo que llevaban. Porque bueno, para nosotros es súper importante nuestros panes como el cachito, el pan de jamón. Lógico. entre muchos otros que tenemos por allá. Sí. Pero luego también piensa una cosa, y esto es interesante. Yo, por ejemplo, haciendo un libro anterior, Pan de Pueblo, hablaba con mucha gente y sobre todo investigué los panes tradicionales españoles, que se están perdiendo, ¿no? Ahora hay como una tendencia, pan de mucha hidratación, masa madre. Es un pan, pero que se hace en Sydney, se hace en San Francisco, se hace en Madrid y se hace en Roma, por decirlo así. Es muy, muy lineal, ¿no? Entonces, está bien, es muy bueno, pero se pierde muchas veces el matiz. Entonces, a veces te dabas cuenta de que ibas a una zona. Yo preguntaba y me recomendaban, en esta comarca lo típico es esto, de toda la vida. Hablaba con el panadero y me decía, no, esto lo hizo mi padre hace 40 años, porque faltó no sé qué y se lo tuvo que inventar. Entonces, a veces... Vale, algo bueno. Pensamos que la tradición es como un barco en calma en el mar del pasado y no es así. Y la tradición se ha inventado y es un proceso continuo con lo que había en muchas ocasiones. Entonces, a veces que tampoco idealicemos, sino muchas veces es lo que hay ahora. Y de hecho puedes hacer nueva tradición o adaptar tradición. Sí, de hecho, veo por aquí, la arepa es pan. Claro que la arepa es pan. Claro que la arepa es pan. Claro que la arepa es pan. ¿Cómo no va a brotar eso? De hecho, la arepa... Y el casabe, nuestro casabe es un pan máximo. El casabe, claro, el casabe quedó muy a lo que eran los indígenas y todo esto, pero el casabe es una maravilla, buenísimo. Más, le colocas aceite, ajo y lo metes al horno y queda buenísimo. Así que sí, la arepa es pan. Ay, Dios mío, ¿quién será por ahí? ¿Quién está ahí preguntando eso? El día que diste harinas,
dijiste algo bien interesante, sobre todo para eso, para lo de las harinas, o sea, para lo de las harinas flojas, que era hacer el algodón, ¿no? Probar con el agua, a ver cuánto aguanta esa harina en Sí, hidratación. Y eso es importantísimo para nosotros, de aquel lado, porque lamentándolo mucho no recibimos todo el tiempo ni la misma harina, ni la misma marca, ni de la misma persona. Entonces, bueno, eso nos permite hacer una prueba pequeñita de lo que podemos hacer y ajustarnos a lo que nos está llegando sin duda alguna. A ver, otra de las cosas que surge mucha duda, ya tú diste masa madre, pero en el caso de nosotros, que muchas personas quizás no hacen masa madre por falta de paciencia o por lo que sea, utilizan mucho lo que son, o lo que nosotros le llamamos prefermentos o masas madre con levadura. Hay mucho, o me incluyo, quizás lo vemos como muy difícil, cuando la verdad es que es más fácil de lo que parece, porque es mucho lo que se ha dicho de que quizás la tienes que tener aquí, no la puedes tener allá, bótala a las 72 horas, no las puedes guardar, cómo la integras a la receta, que yo veo que aquí es como un proceso mucho más rápido, igual que el de la masa madre. Entonces, de eso, ¿qué puedes así como...? sí, es muy sencillo. Vamos a ver. La levadura, el taco de levadura, que me imagino que habrá en Venezuela, como hay aquí, o los sobres de granos de levadura, eso es un producto muy reciente. Esa casi no hay. La que más tenemos es instantánea. Ah, instantáneo, de gránulos, esos gránulos, ¿no? Bien, entonces, eso es un producto muy reciente. Los sobres de gránulos son siglo XX. Tú piensas, si hacemos pan fermentado desde los egipcios, hace miles de años, ¿qué pasaba? Entonces, había muchas maneras de hacer, desde lo que es la masa madre de harina y agua que se fermenta, a frutas, o por ejemplo cuando se hacían vinos, vino de uva, vino de lo que fuera, vino de miel, lo que fuera, se cogían las espumas en fermentación y se iban secando. Tú coges espuma de vino en fermentación, das una pincelada, la secas, das una pincelada y se hacían tacos de levadura que transportaban esas levaduras, la levadura de cerveza, de vino, de cosas así. Entonces, había más cosas que la masa madre, había otras maneras de hacer. Lo mayoritario era la masa madre porque es lo más sencillo y lo más fácil, y en el entorno rural, donde vivía la mayoría de la gente, lo más sencillo era guardar un poco de masa de la anterior hornada que llevaba las levaduras y bacterias que fermentan el pan. Bien, cuando llegó la levadura comercial, final del XIX, siglo XX principalmente, el panadero tuvo que enfrentarse a varias cosas. Una, se aprovechó de la velocidad, pero también se dio cuenta de la falta de sabor de la levadura. La levadura seca el pan, la masa madre da jugosidad al pan, entonces tuvo que, en algunos casos inventar, en otros casos simplemente, los gestos que ya se hacían de guardo masa de pan para mañana, el gesto pervivió, pero se incorpora la levadura. Por eso en España, no sé, en Venezuela, el término masa madre durante generaciones se ha usado para todo. Tenga levadura, no tenga levadura, todo era masa madre. Por eso tú preguntas a los panaderos y todos siempre dicen, yo uso masa madre. Y dice, pero si esta masa es de levadura. Bueno, pero esto mañana es masa madre. Y no pasa nada, el más del 90% de los panaderos tradicionales en España han funcionado así, no, sin más. A lo que voy. La idea es, si tú usas levadura, es muy buena idea que no hagas pan con levadura directo, harina, agua, levadura y sal. No, sino que lo que se descubrió a final del 19, hagas un fermento. Un cocinero, en vez de hacer cocina directa, coge parte de los ingredientes, los cocina un poco y eso se llama sofrito, caldo, aglutina el sabor. La idea del fermento es la misma. Entonces, que la gente no se líe. La idea es, antes de hacer tu pan, unas horas antes, un día antes, coges harina, agua y levadura y la fermentas. Entonces, cada cultura... De tu receta, de esa receta que tienes, parte de la harina, parte del agua. Todavía olvidémonos de la receta. Olvidémonos de la receta. Ok. Cada cultura lo hace de una manera y no es ni mejor ni peor. Por ejemplo, en Italia la diga es mucha harina y poco agua, un poco de levadura, muchas horas. Es muy normal que si tienes prisa esto lo hagas por lo menos en 3-4 horas. Digo, lo hagas en 3-4 horas, que es lo mínimo que va a tardar la levadura en crear un poco de aroma. Hacer un fermento menos de 3-4 horas apenas da aroma. No vale la pena. Lo normal es que se haga de víspera, a temperatura ambiente. De esa manera es muy sencillo. La noche antes de hacer tu pan, lo mezclas y lo dejas
8, 10, 12, 16 horas sin ningún problema, con muy poca cantidad de levadura. Estamos hablando de 1 gramo por kilo de harina. 1 gramo por kilo de harina, 1 por 1000. Muy poca levadura, ¿eh? Bien. Entonces, en Italia se hace mucha harina y poca agua, se llama viga. En Inglaterra, en Estados Unidos, para el pan de molde, para bollería, se llama esponja. Un poquito más de agua que los italianos. En Italia la viga está en el 50-40, una esponja está en el 60-65. En Francia está el polish. Polish, tanta harina como agua o a veces un poco más de agua que de harina. Pero todos son lo mismo y es el panadero mezcla harina, agua y levadura para mañana y lo deja 8, 10, 12 horas, 16 horas, las que fuera. ¿Cuál es la gran diferencia que suele hacerse con lo que es la madre de cultivo, que es esa que capturamos durante una serie de días y luego siempre hay que alimentar y dura generaciones, lo que es la masa madre de cultivo, que en otras culturas se llama masa agria, sourdough en inglés? La gran diferencia, y esto creo que me habías preguntado, es que cuando haces un fermento con levadura, no tienes idea de perpetuarlo ni de conservarlo. Todo lo que haces lo usas. Entonces, si mañana tengo mi hornada a las 10 de la mañana, ahora son las 8 de la tarde, hago mi fermento que de las 8 hasta las 10 de la mañana va a estar 14 horas. Perfecto. Llegan las 10 de la mañana del día siguiente, tengo mi fermento que tiene los aromas, el sabor, me va a mejorar la estructura, la textura, la conservación, la corteza, todo. Y lo pongo. Y entonces ahora, ¿cómo lo pongo? Ahí yo creo que la gente se hace un lío tontísimo. Entonces, ¿qué receta quieres hacer? Dime, sí. Me uno a lo ¿Qué receta quieres hacer? ¿Una baguette francesa? Por ejemplo, hay muchas cuestiones. En Francia hay una tradición según la cual, por ejemplo, la cantidad de masa madre se calcula en tercios. A 1 tercio, a 2 tercios. Y de hecho pueden usar mucha masa madre, lo que se llama el polish, que hemos dicho, de igual de harina que de agua, y puedes echar a lo mejor el 60%, 2 tercios. 1 kilo de harina le pones 600 gramos. Entonces tú simplemente tienes que calcular, tengo 5 kilos de harina, voy a poner el 60%, que serían 3 kilos. 3 kilos. Listo, ya está. ¿Que quieres hacer una chapata? Yo la chapata siempre la ejemplifico porque te rompe la cabeza la chapata. Agarraos. La chapata clásica coge kilo de harina, medio kilo de agua, 400 gramos de agua, y haces, eso se llama una viga. Le pones 1 gramito, gramos de levadura hasta el día siguiente. Ni lo amasas. Es tan seco que lo dejas... Sí, como en trozos. En trozos. Lo dejas a temperatura ambiente, que haga bien de aroma y sabor. Y el día siguiente, y esto es increíble, hemos dicho que llevábamos 1,5 kilos. A ese 1,5 kilos solo se le ponen 100 gramos de harina. ¿Cómo es esto? Normalmente no ponemos más harina que fermento. No, no tienes por qué. Porque como el fermento ya ha fermentado y es pan, no hay límite en la utilización. De hecho, hay algunos panaderos italianos que se jactan y se enorgullecen de hacer la chapata sin harina en el segundo día. Es decir, hacen una chapata que es solo fermento. Sin sal. Quiero decir, el primer día hacen kilo de harina, medio kilo de agua, 400 gramos, lo que fuera, un poco de levadura, 12 horas, 16 horas, y al día siguiente, creo que es la 5ª vez que pone a temperatura ambiente. Sí, lo he dicho varias veces, a temperatura ambiente. Entonces, al día siguiente lo que hacen es, ¿qué me falta? La chapata es muy húmeda. Entonces, si tengo una masa que es kilo de harina, 500 gramos de agua, que es muy poco, al día siguiente tengo que ponerle los 300 gramos de agua que le faltan y la sal. Y como hay mucho consumo de azúcares durante la fermentación, lo que se suele echar es algo de malta o algo de azúcar, una manera de Malta no clásica, ¿no? Ahí hay gente que le pone diastásica para extraer azúcares de los almidones, hay gente que simplemente le pone melaza, malta de melaza, como si pones azúcar. Hay buenas maneras, es lo que no viene ahora el caso, hay buenas maneras para hacer una u otra cosa, depende del panadero. Pero la idea es para que veáis que hay pan que incluso se hace sin harina al día siguiente, que es solo fermento. Entonces, tú simplemente piensas qué pan quiero hacer. Me preparo mi fermento, pero con un lapicero lo que hago es, voy a hacer una chapata. ¿Qué voy a hacer? Kilo de harina, medio kilo de agua y el día siguiente solo me queda 100 gramos. Voy a hacer una baguette. 300 gramos de harina, 300 gramos de agua, tengo 600 gramos, es mi polish, va a fermentar 12 horas a temperatura ambiente y al día siguiente tengo 1 kilo de harina. Pero eso ya te lo dirá el estilo del pan. Por ejemplo, en España la mayoría de los panaderos usan tradicionalmente entre 100 y 200 gramos de fermento por kilo de harina.
Con lo cual, tú, voy a hacer una viga, una esponja, un polish, me da igual. Lo que sé es que voy a poner por kilo de harina entre 100 y 200 gramos. Ya está. No tiene más misterio. Con un lapicero haces tus cálculos, lo que te apetezca. Entonces, la idea es, ya, pero es que yo quiero saber si tengo 1000 gramos de harina, no sé qué. Pues chico, con una calculadora tampoco es muy difícil. Es más interesante en realidad decir cuánto quiero de masa. Que esto es muy interesante, no sé si es un poco lío, de porcentaje de panadero, y es, si quiero 1000 gramos de masa, ¿cuánto voy a utilizar de todo? Que ahí es donde se utiliza el porcentaje del panadero. Una receta típica de una barra de pan. 100 partes de harina, 65 de agua, 2 de sal y pongámosle 20 de polish. Estos serían 100 más 65, 165, más 20, 185, más 2, 187. Resulta que si quiero hacer 1000 gramos de masa, lo divido por 187 porque sean 1000, sea una tonelada, sean 25.000 toneladas, todas tendrán 187 partes. 100 de harina, 60 de 5, bla, bla, bla. Entonces, divido 1000 entre 187, que da en este caso la suma de los ingredientes, y eso me dará por lo que tengo que multiplicar las 100 partes de harina, las 65 de agua, las 20 de masa madre y las 2 de sal. Eso es lo más interesante. Pero eso es una cuestión ya de cálculo sin más, no tiene más. A ver, no, estuvo buenísimo, ya va, espérate que tengo aquí, hice algo más que no es. A ver, ya hablamos de las grasas, de las... una cosita importante, porque me lo preguntaron también. Espera, una cosa que veo aquí. Pregunta Orlando Torres, ¿es siempre 187? No. Acabo de decir que, por ejemplo, cojo una receta de barra. ¿Cómo es una receta de barra? 100 partes de harina, 65 de agua, 20 de madre y 2 de sal. 100, 65, 22 suman 187. Pero, por ejemplo, si cojo un pan de molde, 100 de harina, 40 de agua, 20 de leche, 5 de azúcar, 10 de mantequilla, 2 de sal, 1 de levadura, eso sumará otra cifra. Simplemente la cifra que suman todas las partes del pan la tendrás que dividir entre cuántos kilos de masa quieres hacer. Eso es matemática panadera sencilla. ¿Sí? A ver, dime. Ok, cuando hablaste de las harinas, no recuerdo si lo dijiste, pero dos cosas. ¿Cómo comportarte ante una harina que tienes recién molida en cuanto a fermentación y una harina molida a la piedra, que no es lo mismo que la otra? Harina molida a la piedra, lo que tiene es simplemente la tecnología que se ha usado. Y es, la gran mayoría de las harinas, me imagino que en Venezuela como en España, no están molidas a la piedra a menos que lo ponga, porque es muy minoritario. Están molidos en unos molinos muy eficientes que no tienen uno, sino que tienen varios molinos de cilindros. Unos cilindros metálicos, un cilindro gira a más velocidad que el otro, esto rompe el grano y van pasándolo por una serie de filtros y cilindros hasta que queda harina blanca, por un lado, el salvado o afrecho por el otro y el germen por el otro. Luego, si quieres hacer integral, lo tienes que unir. A la piedra es el grano, se chafa. Y entonces todo está junto. Si quieres más blanca, tienes que tamizarlo. Por eso, normalmente, las molidas a la piedra son más aromáticas porque has chafado todo. Y aunque sean blancas, en realidad no son blancas. Porque han caído trocitos de salvado y de germen. Entonces, en ese sentido, piedra, un cilindro, por ejemplo, la piedra normalmente suele absorber un poco más de agua. Sabes que te va a absorber. Pero por el salvado. No, aunque sea la blanca, por la forma en que rompe el almidón. A veces ahí se rompe de una manera en que, aparte de que tenga más salvado, en que puede absorber un poco más, por la tecnología empleada, por decirlo así. En cambio, si es una harina fresca, ahí sí que sea cilindro o piedra, ahí sí que pasarán cosas. Es muy normal en panadería tradicional dejar reposar las harinas en sacos que tradicionalmente eran transpirables. ¿Para qué? Para que hubiera un contacto con el oxígeno y la harina se oxidase, y eso es beneficioso, y mejorase sus cualidades plásticas. Hay muchos panaderos que temen una harina recién molida como que eso va a ser algo imposible de manejar. Y realmente estamos en lo mismo. ¿Cuándo lo notarías? Si tienes una panadería muy industrializada, muy mecanizada y metes mucha caña con divisoras automáticas y con líneas automatizadas de gran potencia. A mano, en casa, notarás que tu masa es un poco más floja. Le das unos pliegues más. Le pones un poquito más de masa madre, acortas un poquito el tiempo de fermentación, controlas la temperatura fermentativa, intentas llevarla más suave. Por ejemplo, ¿cuándo sí puedes notar diferencia? Con el centeno. El centeno, no sé si es muy popular ahí, sí que puede ser un poco más puñetero
en centeno recién molido. Ahí sí que te convendría dejarlo reposar. No es que no se pueda técnicamente, ¿eh? Pero te vas a facilitar la vida si lo dejas reposar un poco. Mientras que las harinas de trigo recién molidas son fantásticas, tienen un aroma estupendo y simplemente te requerirán de un poco más de cuidado, sobre todo de meterle menos prisa, de ojo con la temperatura, de ojo con el sobreamasado y ojo con la sobrefermentación. Básicamente, mimar un poco más la masa. En casa o en panadería artesana tranquila no es un gran problema. ¿Cuándo es un gran problema? Líneas automatizadas, divisoras automáticas y este tipo de cuestiones. Ok. Bueno, sí, eso era se te están cayendo los audífonos. Que en sí eso era lo que se iba íbamos a conversar un poco. En términos generales, o de lo que quería decirte, que bueno, estoy muy agradecida con haber tenido este ratico súper interesante. Estoy segura que muchísima gente que lo vio, pues anotó un poco de cosas importantes por allí. Decirle a las personas que así como lo conseguí yo, vayan porque hay muchísimas cosas buenas en tu foro del pan. Y también tienes uno que se llama Te quedas a cenar, que son recetas de varios lugares, ¿no? No, eso era cuando había blogs, hace 15 años, tenía un blog, pero ya no lo uso solo como tablón de anuncio de mis cursos. Pero hay recetas. No especialmente, ¿eh? Si las hay anecdóticamente. No es un sitio donde pongo más. De hecho, ahora donde más me muevo es aquí en Instagram, es lo que más uso. Para poner recetas. Ya veo. En Facebook también, Instagram y Facebook, que es lo que más uso. Eso es. No obstante, sí que es una cosa importante, y esto es siempre la gente, pones un pan. ¿Tienes la receta? Y yo como, ¡oh! En pan, lo que menos importa de todo es la receta. ¿Por qué? Te pueden dar un gramaje preciso y tu harina no es la misma, con lo cual no te valdrá. Te pueden dar unos tiempos precisos. Claro, tu temperatura. Claro, me preguntaba alguien aquí, ¿en Venezuela hay 32 grados? Claro, tampoco es el fin del mundo. Quiero decir, usas agua de la nevera, con lo cual ya, aunque haya 32 grados, de hecho, cosas muy tontas. Si tú una masa de levadura la quieres a 24 o 25 grados, pero hay 32 grados donde vives, en verano en Ibiza hay más de 32 grados y se puede hacer pan. ¿Qué es lo que haces? Piensa. Normalmente, si yo quiero una masa a 24 grados, usaría agua fría para que aunque haya 32 grados fuera, mi masa está a 24 grados. Evidentemente, por la inercia térmica del exterior, mi masa va a tender a calentarse. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como soy muy listo, no hago una masa a 24 o 25 grados. No, la hago a 20 o 21. Porque sé que en el tiempo de la fermentación ella va a ir adquiriendo temperatura hasta llegar a esos 24 o 25 grados. Y en invierno al contrario. En invierno, si en mi casa hay 12 grados, no hago una masa a 24, porque se me va a quedar helada. Hago una masa a 30, lo que estaría mal. Pero lo hice a propósito porque sé que en las horas de fermentación va a ir empezando. Entonces, los que están leyendo y los que estamos hablando somos adultos. Entonces, pensad una cosa. Estoy convencido de que los que tenéis hijos o sobrinos o hijos de amigos, sabéis lo que pasa con un niño pequeño. Tú estás viendo cómo se comporta y sabes predecir lo que va a pasar. Y dices, se la va a dar en 3, 2, ¡zasca! Y se la da. Y se cae, o se come la mesa, o se le cae la taza. Y tú como adulto lo sabes y lo puedes prever. Entonces, pensemos en nuestras masas como adulto. Si sabes que estás en un sitio con mucho calor, piensa. Mi masa, con tenerla a 24 o 25 no me vale. Voy a tenerla más abajo. Porque ella va a ir subiendo de temperatura. Entonces tampoco es el fin del mundo en ese sentido. Sí. Por ahí alguien preguntó que para hacer bollería laminada, supongo que algo así, no sé, como croissant. Sí. Sí. Dice que sin mantequilla, que lo quieren sustituir por aceite. Pues yo creo que eso que hablaste de las emulsiones les iría bastante bien. Sí, justo croissant con aceite tendrías que encontrar una emulsión bastante más sólida. Algún tipo de aceite de coco. Sí, el aceite de coco es más denso, sí, algún tipo de grasa vegetal. Pero sobre todo, laminando, yo por lo que más me preocuparía, para mí la cosa más importante aquí, y no te digo en Venezuela, es la temperatura. Para mí el croissant, como se hace ahora, es el dominio del frío.
Del frío. Es entender el frío. Si tienes una nevera, puedes hacerlo. Básicamente estás pendiente de tu nevera. Fíjate que es curioso, normalmente en pan es pendiente del calor y del calor. Yo cuando hago croissant es la nevera, es el dominio de la temperatura de mi masa, la temperatura de mi grasa y sobre todo actuar de manera quirúrgica, doctora Pan, y hacerlo pum, 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 nevera, 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 nevera. Puedes hacerte con, ¿sabes esas bolsas azules como de gel? Cuando te lesionas, Sí, que se llama conservan el frío. criogel. Pues te puedes hacer con bolsas de esas o con hieleras, pero que no toque a humedad la masa. Entonces, en cuanto acabas de laminar, le pones de eso encima, para que nunca llegue a calentarse. De esa manera consigues un mayor control. Pero el tema del laminado para mí es control de la temperatura, es lo crítico. Absolutamente. O sea, estoy viendo tarde los mensajes porque a mí me quedaron como bloqueados y ahora que me están saliendo los pobrecitos mensajes de todo el mundo. Sí, a mí también. No. Bueno, no sé, la verdad es que estoy súper contenta porque creo que con todo lo que se habló hoy, pues más que ayuda, muchísima ayuda, de verdad, tanto ya como todo el mundo, ¿no? Sí, yo sobre todo lo que incidiría, que he visto a varias personas que me preguntaban, harinas flojas y tal. Yo creo Sí, que a veces vivimos como muy sobretecnificados y con demasiados estímulos. Y es curioso, porque yo escribo libros, yo creo que a veces nos fijamos demasiado y tenemos demasiada información. Entonces yo lo que haría sería, por un día, cuando te vas a enfrentar a una nueva harina, a una nueva masa, desconecta de los libros, de internet, de Facebook, de foros, de todo lo que sabes y eso, y es tu harina en tu cocina, con tus manos, con tu equipamiento, y quítate complejos y quítate barreras. A veces, sí. no voy a poder hacer este pan porque es floja, o porque está recién molida, o no está recién molida, o porque es a la piedra o no es a la piedra. De verdad, en ese momento, si quieres un día, haz la receta como lo pone en la receta, pero luego déjate guiar y de verdad, ábrete un poquitín. Yo lo que veo es que la gente está como muy constreñida. Bueno, Sí. aquí me dijeron casabes de yuca. Y bueno, es que con harina de yuca no se puede hacer pan. No, es verdad, lo que tú estás diciendo es muy cierto. La única manera yo creo que de lograr las cosas es equivocándose. Las personas tienden a frustrarse de las equivocaciones y yo creo que las equivocaciones son las que hacen el resultado final mucho mejor. Totalmente. Porque de eso te quedan tantas experiencias que sin duda alguna es lo mejor que te puede pasar. De hecho, cuando te sale una cosa bien la primera vez, es lo peor que te puede pasar. Lo mejor que te puede pasar es que te salga mal porque acabas de aprender de forma activa. Ya sé por qué, ahí va, había 32 grados, se me quedó como un churro. O había 15 grados, ya sé por qué he fallado. A partir de ahí, siempre te preocuparás en tener tu masa a 24 grados. Ya verás cómo no se te olvida. Si te sale bien de suerte, es lo peor que te puede pasar. Por eso es de verdad. Y sobre todo, la panadería es como un chicle, es muy laxa, es muy flexible. Y los límites muchas veces los ponemos las personas. Sí. De verdad. Los límites de una harina a veces son increíbles. A ver si pongo un día de estos un pan que tengo, ya para acabar, que no es esto. Y me acuerdo que una vez en una harinera que hay en España, Roca, con un Lot Roca en Agramunt, cerca de, no muy lejos de Barcelona, hicimos unas pruebas, me acuerdo un día. Había un amigo que a lo mejor lo siguen por ahí, que se llama Abel Sierra, él está en México. En el 2016 Abel se iba a México, yo me iba a Ibiza. Con muchas excusas nos reunimos, muchos amantes del pan, en el molino. Hicimos muchas pruebas. Una de las pruebas, me acuerdo que era, tú has visto escrito muchas veces, ojo con la actividad enzimática de las harinas. Porque una harina con una actividad enzimática muy alta no se puede panificar. Pues resulta que para hacer la prueba germinamos harinas, lo cual sería lo peor que puede pasar. Y no solo eso, sino que utilizamos harinas flojas, con una muy poca proteína, un valor muy bajo, pero las tratamos suavemente. A ver si pongo la foto. Tengo una foto de un pan con agujeros así, que nadie, de hecho no lo voy a decir, lo voy a poner luego, que nadie sabe la hidratación que tiene. Porque es una harina floja. A una harina floja no le puedes poner el 90%, pero puedes conseguir un resultado paradójicamente parecido con mucha menos agua. Entonces lo que tienes que ir, de verdad, los límites los ponemos nosotros, hay muy pocos límites. En España estos días que estamos confinados, la gente tiene poco acceso a harinas, y el otro día fui a la tienda y lo único que había era una harina de una sémola de trigo duro que en el paquete y en muchos sitios de España no se usa para pan, se usa para migas, para hacer una especie de unos grumitos que luego se comen.
Pues hice pan con eso y quedó estupendo. Yo lo Porque vi, el yo huevo lo vi. duro entonces, y mucha gente decía, pero si eso es para migas, se puede usar para pan. Entonces yo básicamente siempre digo si tu pregunta en panadería empieza por ¿se puede? La respuesta es pruébalo. La respuesta siempre es pruébalo. Lo de mezclar sal y levadura, hay tantos ejemplos, de verdad, que la respuesta es pruébalo, no tiene más. En Venezuela también hubo un profesor que hizo el, el experimento de la sal y la levadura juntas y lo mostró en clase en vivo, él es el Capi, para que vieran que era mentira lo de que se iba a morir la levadura. Pero bueno, son mitos, pero qué chévere, porque con estas cosas que suceden, los mitos se van, los miedos también, se pierden muchas cosas y la gente se anima a hacer pan. Y aprendes en el camino. Por ejemplo, cuando tú juntas la sal y la levadura, una cosa que notas es que la masa gana un poco de extensibilidad. Curioso, eso te puede venir fenomenal si quieres hacer pizza. O si quieres hacer una masa de estirado. Yo, por ejemplo, si quisiera hacer una masa que tengo que estirarla mucho, a lo mejor me interesaría juntar la sal y la levadura 2 o 3 horas. No lo mataría, fermentaría bien, pero sé que ganaría en extensibilidad. Y también, por ejemplo, la miga, curiosidad, queda muy amarillenta y cremosa. Entonces, a lo mejor, depende si quiero hacer un pan muy rústico, a lo mejor me interesa ese tono muy cremoso. Con lo cual, para que veamos que es que no hay una sola verdad. Eso es. No hay una sola verdad, eso es así, no hay una sola verdad. Bueno, ay, a ver qué hora es, ya no sé qué hora es. Y 56. Ay, hay que ir a aplaudir. Hay que aplaudir por todo, por los médicos, la gente de salud, los que trabajan en el mercado, los panaderos, todos los que hacen. Nosotros que estamos en casa no tenemos más que hacer. Estamos haciendo algo productivo, ¿cómo que no estamos? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Iván, de verdad, de verdad. No, gracias a ti. Esperemos que te podamos tener en Venezuela en algún momento. Estoy segura que muchísima gente quisiera verte por allá. Ojalá. Sí, que así sea. Gracias por todo, que tengas una feliz noche. Y bueno, nada. Adiós, amigo de la masa, como dices tú. Adiós, Pablo, ¿qué te hizo por ahí? Hasta luego, adiós. Chao. Chao, adiós. Ay, no sé cómo es esto. ¿Cómo se termina? A ver.